Video número 4 sobre evidencias de validez de constructo para nuestros alumnos de Técnicas Psicométricas Cátedra 2, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Habíamos hablado de las evidencias de validez de un test y las habíamos dividido en internas o vinculadas a la teoría y externas o vinculadas a cuestiones más prácticas o empíricas. Seguimos con las internas o vinculadas a la teoría. El segundo tipo dentro de este gran grupo es aquel grupo que remite a los aspectos del constructo o las evidencias de validez de constructo o evidencias de validez teórica. Este aspecto de la validez remite a la pregunta de si el test es una adecuada operacionalización del constructo teórico que intenta medir, si verifica en el plano empírico lo que la teoría afirma mediante sus hipótesis. La primera pregunta. Recordemos que la palabra operacionalización tiene que ver con que un test es una operacionalización de un constructo teórico teorizado según un modelo. Y los ítems del test, que son su unidad más pequeña, son indicadores empíricos, medibles, que darían cuenta de la presencia o ausencia de ese constructo teórico en una persona o de su grado o cuantía. De modo tal, entonces, que las evidencias de validez de constructo apuntan a verificar si ese test es adecuado en términos de operacionalización de ese constructo, de los indicadores que aporta ese test, para medir ese constructo. Y en segundo lugar, si ese test sirve para verificar en el plano empírico, es decir, en el plano comportamental, porque todo test trabaja en el plano empírico o comportamental de la conducta humana, aquellas hipótesis teóricas que ese modelo sostiene. Muy bien, consulten la bibliografía, porque este tema es muy complicado, pero vamos a ver con qué metodologías alternativas podemos analizar esa validez de constructo. Tenemos 4: el análisis factorial, la metodología de grupos contrastados y los estudios evolutivos y clínicos, y finalmente las matrices multimétodo multirrasgo. El análisis factorial. Aquí tenemos una especie de base que se parece al Excel, ¿verdad? Bueno, es una base muy parecida que tiene que ver con Excel, es compatible con él, pero en realidad son las entradas de los ítems y los datos sociodemográficos de una muestra de sujetos. Cada línea horizontal es un sujeto, es un protocolo de un sujeto, ¿sí? Acá tenemos 23 casos en pantalla, pero para un trabajo de análisis de evidencias de validez trabajamos con muchísimos más. Piensen en miles de sujetos en algunos casos. Y cada uno de las columnas verticales representa primero cuestiones sociodemográficas y luego los ítems del test y cómo se responden en cuanto a cuestiones, digamos, las respuestas se traducen en indicadores numéricos tal como vimos en la clase 1. Esto sigue hacia la derecha porque obviamente los ítems del test no terminan aquí, continúan. Esto es una captura de pantalla parcial. Lo que se hace en el análisis factorial es correlacionar todas las respuestas de los ítems del test brindadas por todos los sujetos de la muestra con todo el resto de las respuestas a los ítems del test brindadas por el resto de los sujetos de la muestra. Es decir, que se hace una matriz de correlaciones entre toda la información que tenemos en esta base de datos para determinar, mediante el uso de las correlaciones, cómo se agrupan las distintas dimensiones o factores que ese test
obtiene como resultado, no ya de hipótesis teóricas, sino de las respuestas que los sujetos reales que compusieron esa muestra dieron al contestar al test. Esas correlaciones, recuerden, por favor, revisar el concepto de correlación en la bibliografía. No lo vamos a explicar ahora porque si no este video sería eterno, pero las correlaciones nos indican el grado de asociación o covariación entre variables. Entonces, cuando un grupo de ítems se agrupa, valga la redundancia, porque los reúne en correlaciones altas, positivas o negativas, eso significa que tienen algún parecido entre sí en cuanto al estilo de respuestas que los propios evaluados brindaron. Si la cantidad de factores obtenida en ese análisis factorial coincide con el número de dimensiones previstas por la teoría, y exactamente cada uno de esos factores remite a aquellos ítems que darían cuenta de cada una de esas dimensiones, entonces el análisis factorial estaría mostrando que el test mide las dimensiones que el constructo teórico propone medir según ese modelo, y a la vez sirve como evidencia de que ese modelo explica bien el comportamiento de las personas en ese sentido. Volviendo al ejemplo del video anterior, si tomamos el concepto de ansiedad, que según el modelo de Spielberger es un concepto sencillo de entender porque tiene 3 dimensiones nada más, recordemos cognitiva, fisiológica y motriz, que eran sus 3 tipos de manifestaciones, según este modelo, ¿qué deberíamos encontrar para verificar que el test es una buena operacionalización de ese modelo y a la vez que ese modelo explica bien el comportamiento de las personas cuando experimentan ansiedad? Deberíamos encontrar 3 factores o dimensiones en el agrupamiento de las respuestas que los sujetos dieron, gracias al método del análisis factorial que recomendamos fuertemente leer en la bibliografía porque no podemos explicar en profundidad acá. ¿Qué deberían encontrarse? 3 factores. ¿Qué 3 factores? Un grupo de ítems que miden la dimensión cognitiva, otro grupo que mide la dimensión fisiológica y otro grupo que mide la dimensión motriz. De este modo, en el mejor de los casos, el test verifica en las respuestas de los sujetos, es decir, en el plano empírico, que aquellas dimensiones que el modelo teórico propone realmente se dan en el comportamiento de los sujetos, al menos al responder al test. Hasta aquí la metodología de análisis factorial. Vamos a pasar a otras metodologías para analizar evidencias de validez teórica o de constructo. Muchas gracias por su atención. Pasamos al video número 5.